Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención. Nuevamente nos encontramos con este estudio de Apocalipsis hoy día jueves. Vamos a continuar con el capítulo 14. Les pido por favor que vayan ubicándose en sus Biblias Apocalipsis capítulo 14 de los versículos 14 al 20. Antes de comenzar, obviamente vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios de su bendición, de su gracia en esta noche. Mi Señor, mi Dios, queremos en esta noche prepararnos para el estudio de tu palabra. Para algunos de nosotros tal vez ha sido un día difícil, un día duro, Señor. Un día de confrontación con nosotros mismos, de darnos cuenta, Señor, quiénes somos, de poner en ejercicio tal vez nuestra fe. Pero es un día en el que tú estuviste con nosotros, Señor, y eso es cierto para todos. Ayúdanos, por favor, en esta noche. Te pido que limpies nuestras manos, nuestras vidas, Señor, en ti. Que te glorifiques, por favor, en esta noche, que nos bendigas y nos ayudes, Señor. No solamente para poder entender tu palabra, sino también para poder ponerla por obra, Señor. No solamente queremos saber y conocer intelectualmente lo que tu palabra nos tiene para decir. Eso es bueno para nosotros, Señor. Pero también queremos poder poner por obra tu palabra. Saber, Señor, que estos dichos, que la escritura misma se viene encarnando entre nosotros, Señor, se viene haciendo real, que nuestras vivencias, Señor, diarias, podemos poner por obra tu palabra, que nuestras vidas, Señor, vienen siendo realmente transformadas por el Evangelio. Queremos ver esos testimonios en nosotros mismos, Señor. Saber que tú estás ahí, que tú preparas nuestras vidas con tu palabra, que tu reino se hace evidente, Señor, en nosotros y que podemos vivir conforme a lo que tú nos mandas, Señor. Ayúdanos para que esto sea real, para que como escuchábamos el domingo, Señor, que tu palabra venga a ser cierta en nuestras vidas, que tu palabra sea real, que tu palabra transforme nuestros corazones, que no solamente sea el escuchar, sino también el compenetrarnos con ella, Señor, de tal manera que la práctica sea algo rutinario para nosotros, sea algo común practicar tu palabra en nuestras vidas. Te pido en esta noche que tu Espíritu Santo hable a nuestras necesidades, que tu Espíritu Santo ilumine tu palabra en nuestros ojos y que podamos comprenderla con eficacia, Señor. Te pido esto para mis hermanos, para mis hermanas, que aún los niños, las niñas, Señor, puedan reconocerte como el Señor de la Biblia y puedan ver allí lo que tú tienes escondido para nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a entender en esta noche. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces veíamos hace 8 días que esta última sección de Apocalipsis 14 nos está marcando el juicio de Dios, que nos está marcando el juicio de Dios representado en la cosecha de la mies y en la cosecha de las uvas. Vamos a leer todo el texto si les parece. Dice versículo 14 de Apocalipsis 14 en adelante. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó sus uvas
y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Muy bien, veíamos entonces, como les decía hace 8 días, la identidad del que está sentado sobre la nube, el semejante al Hijo del Hombre, y aclarábamos que es Cristo. Veíamos también algunas referencias de cómo Dios había establecido los tiempos de las cosechas en el año dentro del pueblo hebreo y asimismo las fiestas más importantes para dar a entender lo que significaba un poco esta correlación que ellos tenían con esa parte agrícola que manejaban. Hoy vamos a ocuparnos de los versículos 15 y 16 básicamente. Lo que nos presenta entonces el bosquejo de Apocalipsis 14 es que hay dos siegas o dos cosechas. Una, que es la siega de la mies, que nosotros ya hemos identificado como el trigo, ¿cierto? Porque en el pasaje pues no nos habla básicamente de qué cereal es, o simplemente nos dice que es un grano, que la mies es un grano, que está maduro y listo para ser cosechado. Pero por las otras referencias bíblicas entendemos que es el trigo que simboliza al pueblo de Dios. Y la segunda, que es la vendimia o la recolección de las uvas. Como les digo, vamos a enfocarnos hoy solamente en los versículos 15 y 16, que es la que nos habla de esta primera siega, la siega de la mies, la siega del trigo, la cosecha del trigo. Siempre que nos acercamos nosotros a la profecía hebrea, nos damos cuenta que hay un patrón particular. Tenemos que entender dentro de la exégesis, el ejercicio exegético que se le hace a este pasaje, que ese patrón particular del libro de Apocalipsis también se nos presenta aquí. ¿Cuál es? Que la profecía que viene de segunda mano generalmente interpreta la primera, ¿sí? No sabemos bien cómo entender las primeras palabras hasta que vamos a su complemento. La primera, obviamente, nos está hablando de la cosecha de la mies. Bueno, sí, entendemos que Dios va a recoger su mies, pero ¿cómo lo entendemos más vívidamente? Obviamente cuando entendemos la cosecha de las uvas. Y es algo que tenemos que entender, porque Dios convoca la hoz, que es como el elemento principal de la cosecha, y es el símbolo que nos va a determinar qué es lo que está ocurriendo en sí. La hoz es convocada por Dios para cosechar el fruto que ya está maduro y para que los racimos en las uvas, hablándolo, de la maldad de los hombres o de las naciones sean pisadas en su lagar. Hay algunas referencias en cuanto a esto que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y quiero que me acompañen particularmente a Joel, capítulo 3. Joel es uno de los profetas menores. Su libro se halla después del libro de Oseas. Ahí encontramos la profecía de Joel, antes de Amós. Capítulo 3, miremoslo un momento, desde el versículo 13 en adelante. Dice, echad la hoz, este elemento particular, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, algo de lo que Joel ya había hablado por allá en el capítulo 2. Eso es una referencia al juicio que Dios va a hacer a las naciones. La hoz, la mies y las uvas. Los mismos elementos que encontramos en Apocalipsis. Miremos otra referencia, por favor. En la profecía de Jeremías, capítulo 51, una profecía que él da acerca de Babilonia. Jeremías, capítulo 51, versículo 33. Miren lo que dice. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel.
La hija de Babilonia es como una era, como un campo, cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Y el mismo Jeremías, en su libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 15, nos va a hablar sobre Jerusalén las siguientes palabras. Miremoslo. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Entonces nos damos cuenta que mientras que en el libro de Joel ambas cosechas, tanto la mies como las uvas, son paralelas en cuanto al juicio, algunos comentaristas aluden que nuestro texto de Apocalipsis no necesariamente son dos juicios diferentes o dos juicios paralelos, sino que es un juicio dividido en dos partes. Ya vamos a entrar a hablar un poquito de esto. Porque ellos dicen que la siega de la mies, la cosecha de la mies, lo que está haciendo es una alusión a la evangelización y a la reunión del pueblo de Dios, que es como los pasajes que nos hablaban hace 8 días en Marcos acerca de estos mismos elementos. Recordémoslos, por favor. Marcos capítulo 4, que entre otras cosas decíamos que esta parábola de el crecimiento de las semillas solo la encontrábamos en Marcos, y así es efectivamente. Pero antes de eso, el evangelista recolecta un par de parábolas, y una de ellas es la del sembrador. Miren lo que dice en el versículo 20 de Marcos capítulo 4. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en el versículo 29, que es la que hablábamos de la parábola del crecimiento de la semilla, dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces estos primeros textos dentro del cristianismo, estos primeros textos del Evangelio, nos hablaban de que la cosecha como tal, de la mies, es recoger al pueblo de Dios dentro de un simbolismo precioso acerca de lo que ellos tenían dentro de su economía agrícola. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a esto? Porque el mismo pasaje de Apocalipsis nos lo está diciendo. Miren los versículos 6, perdón, los versículos 4 y 5 mejor. Hablando de los 144,000 nos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Recuerden que cuando nos hablaba de primicias, nos está hablando de una cosecha. Las primicias era esa parte que se sacrificaba, si cabe el término, para Dios antes del resto de la cosecha. Si lo recuerdan bien, hasta el 5.º año de la vendimia, los hombres que cosechaban sus viñedos podían disfrutar de sus uvas. Los 3 primeros años no podían cosechar. El 4.º año era toda la cosecha para el Señor, y hasta el 5.º año podían disfrutar de su cosecha. Entonces, si nos habla que estos 144,000 son primicias, evidentemente el resto de la cosecha también ha de ser para Dios. Y hay un ángel, encontramos ahí entonces, dentro de nuestro pasaje, un ángel en el versículo 15, que sale del templo, clamando a gran voz. Cuando decimos que sale del templo, está haciendo una referencia directa a la presencia de Dios. Si usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 7, como el templo prefigura esa presencia inmediata de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces Juan en este pasaje? Que la justicia divina es una función que se está ejerciendo en medio del juicio. Nos está contraponiendo durante todo el capítulo hombres de Dios y hombres impíos. Hombres de Dios por aquí, para los hombres de Dios esto, para los impíos estos. Bienaventurados, malditos. ¿Qué es lo que está haciendo en una recapitulación al final del capítulo? Pues mostrándonos cómo el juicio de Dios se va a evidenciar
sobre los hombres de él y sobre los impíos. Básicamente es de lo que el pasaje nos está hablando. Y entonces la justicia divina se va a ejercer. Se va a ejercer obviamente sobre los malvados, dándole retribución a los buenos y castigo a los hombres malos, que es como lo entendemos más fácilmente dentro de la escritura. Pero el ángel tiene una particularidad especial, porque lo primero que nos dice es que clamó a gran voz. Esto no es nuevo dentro del capítulo. Miren el versículo 7, bueno, el 6. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Dentro de esta misma profecía, versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz. Siempre que se nos habla de una gran voz, de una voz en cuello o de una voz que sale por el mundo, lo que nos está hablando es de dos cosas. Primero, la inminencia de lo que va a ocurrir en su mensaje. O sea, que ya lo que va a ocurrir. Y segundo, y más importante, es la importancia o la relevancia de su mensaje. Inminencia y relevancia. Eso es lo que significa cuando la Biblia nos habla de una gran voz. Una voz que clama en el desierto, nos dice de Juan el Bautista, ¿cierto? Su mensaje es inminente. Ya, el reino de Dios está entre ustedes. Ya ahorita lo vamos a ver cómo en medio de su mensaje él aclara muchísimas cosas. Y la importancia, la relevancia de su mensaje. Hey hombres, despiértense, el reino de Dios ha llegado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Como ese gran profeta que daba paso a la entrada de Cristo en el mundo. Una gran voz. Y en esa gran voz le dice al que está sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. El juicio final ha llegado y es un anuncio que este ángel le da a Cristo, al mediador, al del versículo 14, al Hijo del Hombre que está sentado sobre la nube, que tiene esa diadema de oro en su cabeza y su voz aguda. Ya es el tiempo. Y hablando de Juan el Bautista, quiero que miremos una referencia en Mateo capítulo 3, que nos va también a aclarar un poco esto que venimos hablando. Mateo capítulo 3 versículos 10 al 12. Miren lo que dice en la predicación de Juan el Bautista. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y miren esta referencia especial. Su aventador está en su mano y limpiará su era, su campo, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La hoz es echada sobre la tierra va a ser cegada. Los elegidos de Dios, cuya primicia fueron los 144,000, serán recogidos para Él. Entendemos entonces que es Cristo quien está ejecutando este juicio, porque como dice el Evangelio de Juan, a Él se le dio toda autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento, como lo leíamos, se nos conecta la mies también con el juicio. Ahora, pudiéramos llegar a pensar, la vendimia como tal, la entendemos claramente como un acto judicial. Las uvas representan a los hombres malvados y van a ser juzgados por Dios por sus malas obras. Amén. Hasta ahí muy claro. Pero la mies, el trigo, también hace parte del juicio de Dios. Aquí tenemos que entender algo bien particular. Cuando hablamos de juicio, Dios no hace acepción de personas. Y ese texto está hablando de juicio, si usted lo encuentra por allá en Romanos, que está hablando de juicio y aclara que Dios no hace acepción de personas.
Entonces tenemos que entender que no solamente las uvas van a entrar en el juicio, sino que también el trigo va a entrar en ese juicio. ¿Por qué? Porque el juicio básicamente no es ni para uno ni para otros, es para la tierra. Miremoslo. Versículo 15. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies, de la tierra está madura. Versículo 18. En la última parte, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces el juicio básicamente no se va a enfocar ni en trigo ni en uvas. El juicio viene sobre la tierra. Miremoslo en el versículo 7 con mayor claridad. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es la mies de la tierra la que está madura. Son las uvas de la tierra las que están maduras. Allí es donde debemos detenernos en la referencia del juicio. Siempre, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, siempre que los juicios de Dios venían sobre la nación, afectaban tanto a hombres justos como injustos. Sí, nosotros vamos a ser salvos, es cierto. No vamos a ser condenados con el mundo, nos lo dice Pablo. Pero el juicio siempre va a afectar tanto al trigo como a las uvas. Y es algo que tenemos que tener claro ahí porque es la tierra la que está siendo enjuiciada. Amén. Ahora, ¿qué referencia o cómo podríamos relacionar esta cosecha de la mies con la iglesia? Y antes de pasar a explicar este punto, quiero que miremos un texto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Hay algo que nos dice allí el apóstol que es bien interesante para que nosotros entendamos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Miren lo que dice acá. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder increíble, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Apocalipsis 14. Y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ya, es que yo pudiera bien cerrar aquí el estudio y quedarnos con esto. Este libro es tan increíble que se explica a sí mismo. Pero bueno, el Señor nos comisionó también para esto, para dar a conocer entre los hombres su palabra. Qué referencia tan increíble, es todo lo que está diciendo Apocalipsis 14. Nosotros podríamos decir, miren, el apóstol Pablo está explicando perfectamente cómo va a ser el juicio. Toda la tierra va a ser enjuiciada. Unos van a ser llevados por el Señor, ¿cierto? Conforme a sus obras, como nos decía el versículo 13, sus obras hablan por ellos. La fe, creer y hacer en medio de este mundo no es algo sencillo, pero el apóstol está diciendo, es justo delante de Dios que aquellos que los atribulan a ustedes también sean atribulados. Entonces, por una parte está el juicio evidenciado en la siega de la mies, cómo los hombres son recogidos para Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, manteniéndose puros, firmes, en medio del acoso del pecado del mundo. Ahí están, por una parte, pero también están las uvas, los hombres que rechazan el Evangelio, que no les interesa saber nada de Dios, que no les interesa ni siquiera conocer a Dios. Están bien como están, no quieren cambiar,
no quieren ser diferentes, a pesar que se les expone su pecado por medio del Evangelio, ellos lo rechazan. Muy bien, ahí también tienen su cuota de juicio. Así que podríamos hacer el ejercicio de unir Mateo 13 y Marcos 4, es algo que ya hemos leído, y decir que cuando haya llegado el tiempo de recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Después de la siega después de la siega de la mies, viene la de las uvas, como es el orden natural dentro de las cosechas. Asimismo, es el orden dentro del juicio. Pero miremos una parte especial, porque algunos hombres han dicho que es difícil ver, y quiero detenerme un poco en esto para hacer claridad en este par de versículos. Algunos hombres han dicho que es difícil ver cómo un ángel le da instrucciones al Señor Jesús. ¿Mm? Si es el Señor Jesús el que está en el versículo 14, el Hijo del Hombre, como lo hemos evidenciado claramente por la Escritura, ¿cómo es que un ángel le da una orden de hacer lo que tiene que hacer? ¿Mm? Ahora, quiero que recordemos que en su ministerio terrenal el Señor Jesús hizo una afirmación que para algunos pudiera representar controversial. Quiero que la miremos en el Evangelio de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 32. Hablando de todas las señales que vendrían antes del fin, dentro de su declaración, el Señor dice, miren desde el versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, hablando del mismo, sino el Padre. Como les digo, es una declaración que pudiera tener tintes de controversial, ¿no? Pues el Señor Jesús, hablando del juicio venidero, dice que ni siquiera Él sabe, que el tiempo de la segunda venida del Señor a ejecutar este juicio está reservado solo para el Padre. Hay una referencia también especial cuando antes de su ascensión, el Señor está hablando con los discípulos antes de la ascensión y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Eso está por ahí en Hechos capítulo 1 y Él les dice, miren, no les toca a ustedes saber ni el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. ¿Mm? Ahí les dejo esa advertencia. Estén tranquilos, ustedes no van a tener ese conocimiento es potestativo únicamente del Padre. Así que esa expresión de que ni el Hijo sabe cuándo van a ocurrir estas cosas debe entenderse de una forma, bueno, no quisiera utilizar este término, pero debe utilizarse dentro de la dispensación o del tiempo mejor que Cristo está ejecutando en su ministerio terrenal. ¿Cuál fue la misión principal de Cristo en el ministerio terrenal? Revelar al Padre. ¿Mm? Obviamente dentro de eso estaba satisfacer la justicia divina con su sacrificio, pero su misión principal era revelar al Padre, dar a conocer al Padre, que era la misión básica de todo profeta, que los hombres conocieran a Dios. Luego vino su misión como sacerdote, su misión sacerdotal de espiar el pueblo o espiar el pecado del pueblo. Pero dentro de su función sacerdotal, él da a conocer al Padre. Ahora, Agustín tiene una referencia especial a esto y él dice que en los evangelios, cuando hablamos de que se dice que ni el Hijo sabe la hora en que el Padre va a ejecutar el juicio, se reserva el Hijo este conocimiento no porque lo ignore de forma absoluta, sino porque no lo puede revelar a los hombres
como ha revelado otras cosas del Padre. Cuando él dice ni el Hijo, no es que en su conocimiento omnisciente desconozca el momento, desconozca la fecha, por así decirlo, sino que simplemente oculta ese conocimiento de los hombres, porque como dicen Hechos, no es para nosotros saber en qué momento el Padre va a ejecutar este juicio. No nos toca saber a nosotros cosas que el Padre se ha reservado para sí mismo. Es Deuteronomio, creo que dice Moisés, que las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero que hay cosas en la escritura que no son reveladas, que no se nos da a conocer. ¿Mm? Sencillo. La hora del juicio como tal no fue revelada para nosotros. El momento específico, por así decirlo, el día y el momento en cómo van a suceder las cosas, pues no se nos dio a conocer. Simplemente es facultativo del Padre tenerlas en su sola potestad. Entonces el ángel del versículo 15, que proclama el mensaje al que está sobre la nube, al Hijo del Hombre, no significa un mandato autoritativo de parte de este ángel. No quiere decir que el ángel le haya dicho, bueno, Señor, te toca la hora. No está hablando de esa forma. El ángel simplemente está utilizando el verbo enviar allí cuando dice, mete tu voz. Esa palabra mete es envía tu voz. Así que adoptando este verbo dentro del pasaje que estamos entendiendo, lo que está hablando es no de un mandato, sino de una comunicación, porque recordemos que este ángel sale del templo. Quiere decir que es una comunicación del Padre al Hijo. Hijo, ha llegado la hora. Ejecuta el juicio de la tierra, enviando o metiendo tu voz en ella. Es así de sencillo. Entendemos entonces que no es una orden que el ángel le esté dando al Hijo, sino está comunicando un mensaje que el Padre le ha enviado, porque, y es por eso que Juan hace la referencia, bueno, me atrevo a decir que es por eso que Juan hace la referencia, del templo salió otro ángel. ¿Mm? Viene de la presencia del Padre y le está diciendo al Hijo, ha llegado la hora, tu Padre te envía a decir, por favor, mete la hoz y ciega. En la expresión entonces, el ángel anuncia que se va a producir la ciega. Pero la anuncia ¿por qué? Porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El tiempo se había cumplido. Y como en el caso de la primera venida del Señor, la segunda se cumple en el tiempo perfecto. La confirmación del momento consistía en que la mies estaba madura, estaba en óptimas condiciones para ser cosechada. En un ejercicio interesante que no encontramos muchas veces en los escritos de Juan y sobre todo aquí en Apocalipsis, el versículo 16 muestra una brevedad muy tranquila, ¿no? El que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. No hay mucha pompa ni mucho espectáculo especial. Simplemente el Padre envía al ángel con un mensaje específico. El ángel da el mensaje al Cristo, al Hijo, al que está sentado sobre la nube, al Hijo del Hombre. Y el versículo 16 es básico. El ángel, perdón, el Hijo del Hombre hizo lo que su Padre le había pedido que hiciera. Metió la hoz sobre la tierra y la tierra fue cegada de la mies. Juan se limita a declarar que aquel que estaba sentado en la nube mete la hoz en la tierra. No da muchos detalles de este acto en particular. La acción se expresa mediante un modo verbal que establece una acción definitivamente concluida. Es algo de una vez, se hace y se concluye. El Señor metió la hoz y consumó la siega. Lo que Dios había determinado se llevó a cabo totalmente.
Además, debemos tener en cuenta también dos aspectos que la escritura nos habla acerca de la siega. El que hablamos sobre la cosecha de los creyentes, aquí hablando de los 144,000, cómo fueron primicias y cómo termina con esta acción del Hijo, en relación obviamente de esa recogida de Dios, por así decirlo, para su reino al final de los tiempos. Pero también nos va a hablar ahí el pasaje de la cosecha de los hijos de las tinieblas, que va también en aumento, ¿no? Hasta que está madura y debe ser cegada, y eso es un aspecto que veremos en nuestro próximo estudio, Dios mediante, ya con nuestro pastor Edgar, que nos va a enseñar los versículos 17 en adelante. Pero ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Cómo podemos entender para nosotros hoy este pasaje? Claramente este es un mensaje de esperanza, ¿no? Una señal inequívoca de la mies madura, la cual está lista para ser cegada. Es una de las imágenes notorias más increíbles que la escritura nos presenta acerca del trato de Dios con su pueblo. Esta esperanza que le da primero Juan a sus oyentes que estaban, bueno, ya todo lo que hemos estudiado aquí en este libro, cómo estaban siendo perseguidos, torturados, asesinados, de de las formas más grotescas que uno pudiera encontrar, como muchos cristianos fueron empalados por Nerón, se llevaban al circo romano para hacer espectáculo de los demás, como hombres y mujeres fueron torturados para que negaran su fe. Y en medio de todo ese sufrimiento y de ese dolor aparece esta palabra de esperanza de Juan diciéndoles, miren, la cosa ha estado muy difícil, está dura la situación, pero tranquilos, el grano va a llegar a su maduración perfecta. Y cuando esto suceda, ustedes van a ser levantados para Dios. Y no se preocupen, todos estos hombres que les han hecho todo este tipo de calamidades, como lo leíamos en Tesalonicenses, todos los que los han atribulado, que los han torturado, que los han asesinado, también están llegando al punto de maduración. Al punto de maduración donde la paciencia de Dios está llegando al límite para ellos. Y también van a ser cosechados, para ser echados en ese lagar, donde serán enjuiciados, donde serán condenados para siempre. Así que hay una esperanza para estos hombres y mujeres que están recibiendo la carta de primera mano. Y obviamente para nosotros hoy. Miren, día tras día somos oprimidos. El pecado, el mundo, el sistema de pensamiento que nos rodea. Todos nosotros debemos hacer un esfuerzo constante para mantenernos en pie, en medio de tanta circunstancia difícil en la que vivimos. Muchas veces estamos, bueno, sé que día a día venimos madurando, cambiando, siendo transformados. Y aún ese remanente de pecado se evidencia de vez en cuando en nosotros. Pero día tras día venimos a veces haciendo las cosas bien. Venimos ejercitándonos en la piedad, venimos estudiando en medio de la escritura, venimos congregándonos. Pero la circunstancia difícil, mis hermanos, hermanas, siempre se va a presentar. Siempre. Si no la enfermedad, es el trabajo, la situación económica, alguna adversidad, no sé, alguna circunstancia difícil, el robo, bueno, en fin, tantas cosas que se nos pueden presentar. El desgaste de nuestros propios cuerpos día tras día. En medio de esas circunstancias difíciles, la tentación a la desobediencia, los constantes ataques por los argumentos diabólicos que vienen a atacar nuestras mentes, todo eso que se mueve a nuestro alrededor es el pan de cada día. El otro día hablaba con un hermano y me decía, hermano, a veces parece que es difícil, que es virtualmente imposible vivir en una vida de santidad. Y a veces parece que lo es. A veces parece que el desánimo es mayor a las promesas que Dios tiene para darnos. Pero la Biblia
aunque nos advierte de este panorama oscuro, porque no es algo que se escape a la revelación divina, también nos da una esperanza real. Y la esperanza más grande que podemos encontrar en este pasaje es que la mies está llegando al punto de maduración, de que nuestro paso por este mundo caído es temporal, que este no es nuestro hogar, como nos dijera una vez nuestro pastor Edgar en esa hermosa ilustración que hablaba. La tengo aún en mi memoria. Este no es nuestro hogar. Este mundo caído no es nuestro hogar. El paso por aquí es de forma temporal. Y en eso es que tenemos que encontrar nosotros esperanza para nuestra vida. Este debe ser el aliciente que nos ayude a soportar. Saber que día tras día somos como el grano de trigo que está llegando a la maduración. Que está llegando en esa etapa, como nos describía esa parábola del avance en Marcos capítulo 4. Primero es un grano, ¿cierto? Luego va saliendo el tallo, luego usted va viendo cómo en su propia vida se va fortaleciendo, va dando hojas, va dando un fruto. Y cuando ese fruto está maduro, es el tiempo de cegar. Su aventador está en su era, nos decía Juan el Bautista por ahí en Mateo capítulo 3. Ya, Él está listo para recoger de su campo todo lo que va a cosechar de en medio de la tierra. Y es algo maravilloso porque Dios jamás, en ninguna edad, en ninguna era, en ningún tiempo se ha quedado sin testimonio. Él siempre se ha reservado para sí un remanente. La pregunta, obviamente, que tenemos que hacernos es, ¿hago parte del trigo? ¿Hago parte de esa mies especial? ¿Me estoy dando cuenta en mi vida que sí, que realmente hay un fruto en mí? ¿Que esto está madurando para ser cosechado por Dios? Hay un peligro inminente aparte de la esperanza, y es pensar que somos trigo cuando en realidad somos uvas. Y es algo que nosotros tenemos que meditar. Pruébese cada uno a sí mismo, dice el apóstol. Probémonos si estamos realmente en la fe o no. Si esto es real en nosotros o simplemente hacemos parte de una religión. Porque pudiéramos tener el conocimiento, tener el lenguaje adecuado, estar rodeado de personas que comparten la fe. Pero ¿y en nosotros? ¿Realmente hemos madurado en eso? Cuando tenemos un inconveniente, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando tenemos un inconveniente en nuestro hogar, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos comportamos como trigo o como uvas? Cuando ahí se presenta la circunstancia difícil, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Acudimos al Señor sabiendo que Él es el único que nos puede ayudar? ¿O simplemente miramos cómo nos las arreglamos por nosotros mismos? El tiempo está presto, mis hermanos. El tiempo es ya. Y entre tanto que se dice hoy, dice el apóstol en la carta a los Hebreos, hoy es el día de salvación. El Señor está pronto a aparecer con su hoz afilada, dispuesto a terminar con este sistema para que se establezca su glorioso reino de una vez y para siempre. Un poco de tiempo fue la divina respuesta que leíamos por ahí en Apocalipsis 6:10 y tengo este pasaje aquí en mis notas. Dice Apocalipsis 6, 10 y 11. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Un poco de tiempo es tan solo lo que debemos esperar. No más. No más, mis hermanos. Muy bien, quiero terminar ya esta noche. Quiero que usted mismo mire en su propia vida
no tanto su comportamiento, sino que evidencie quién es usted y que tome esperanza si sabe que es del Señor, de que todas estas aflicciones son momentáneas, son pasajeras, que ya está lista la hoz aguda para cegar la mies. Si usted de pronto está viendo este video, está viendo este estudio, alguien se lo compartió y se está dando cuenta que realmente usted no pertenece al trigo, sino a las uvas, pues reflexione, haga un cambio en su vida, acérquese a Cristo, arrepiéntase de su maldad. Nuestro pastor Humberto el domingo lo hablaba claramente. No hay esperanza para el impío, no la hay, no la hay en este mundo caído. Si usted sabe que no ha reconocido a Cristo como su Señor, si no se ha acercado a Él para que le limpie de sus pecados en arrepentimiento, conforme a la predicación del domingo de nuestro pastor Humberto, yo tengo que decírselo también, usted va para el infierno. Usted va a ser recogido en un lagar donde será, bueno, la imagen es clara, donde será enjuiciado por su pecado. Pero el día de salvación es hoy, es hoy. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para dar conclusión a este estudio. Ya pronto vendrá nuevamente nuestro pastor a seguir aquí desde los días jueves. Es una bendición para mí haber estado con ustedes este par de jueves. Oramos para que todas las cosas y actividades que están haciendo en La Guajira sean de bendición para estos pueblos también. Que crezca aún más y se expanda aún más el reino de Dios en medio de los hombres en esta parte de nuestro país. Mi Señor, mi Dios, te agradecemos en esta noche por tu palabra. Eres tú quien ha hablado, Señor. Es tan clara, tan diáfana tu palabra, Señor, que yo tengo muchas veces que hacerme a un lado y dejar que tu palabra brille, Señor, en medio de la exposición. Ayúdanos a comprender que un poco de tiempo basta para que nuestras vidas realmente, Señor, sean recogidas por ti, conforme a tu promesa, Señor. Sí, para nosotros la situación a veces es muy dura, Dios mío. La escasez a veces se presenta en nosotros. Pero tomamos esperanza en esta noche de tu palabra, sabiendo que un poco de tiempo basta y tú aparecerás nuevamente. Tú vuelves, Señor. Nos lo has prometido y así lo harás. Te pido que tu Espíritu convenza de justicia, pecado y juicio a aquel que ha escuchado en esta noche tu palabra y sabe de que debe arrepentirse de su maldad. Espíritu de Dios, trae vida en medio de la mortandad. Trae vida, Señor, en medio de los huesos secos, a estos hombres y mujeres que necesitan arrepentirse de su mal. Para nosotros, Señor, danos aún más esperanza en medio de la situación difícil. Yo sé que esta palabra debe ser probada en mí, lo sé. Tú lo haces así. ¿Y quién soy yo para decirte que no? Ayúdame en medio de la prueba, Señor. Ayúdame en medio del fuego que se avecina a mí y a mis hermanos, que esta noche están atentos a este estudio, o los que lo verán después, para que podamos resistir, Señor, y saber que nuestra esperanza está en ti. Gracias por tu amor, Señor, y tu benevolencia para con hombres y mujeres tan ingratos como somos nosotros a veces contigo. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Porque a veces somos como niños, Señor, fluctuantes. A veces nos comportamos de manera tan infantil. Pero tú, Señor, como Padre amoroso, nos recoges en tu seno y nos ayudas, Señor, en medio de nuestras tonterías y nuestras niñadas.
Ayúdanos a ser hombres firmes y maduros, a ser mujeres valientes, Señor, maduras en ti. Glorifícate cada vez que alguien dé fruto de verdadera madurez. Glorifícate tú en ellos, Señor, y evidéncianos que solamente estamos aquí por tu gracia y por tu amor. Señor, bendecimos tu nombre en esta noche. Como siempre, mi Dios, tú te llevas todo el honor y todo el reconocimiento. Toda la gloria es para ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Como siempre, pues los anuncios que tenemos ya para el fin de semana. Recuerden los días sábados, los ensayos del coro. Por ahí me comentaban que hay algunas personas que por su trabajo no han podido volver al coro, pero si usted quiere estar ahí y participar de esto, es una bendición. Día domingo desde las 7:30 está nuestro hermano Héctor dirigiéndonos en oración. Continuamos este domingo 8 de la mañana con las disciplinas espirituales. 9 de la mañana nuestra reunión dominical, nuestro culto, nuestro servicio al Señor. Mis hermanos, no siendo más, muy buena noche. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por bendecir mi vida, a todos los que están conectados. Qué bendición tan grande. Espero que estas palabras hagan mella en sus corazones y que como siempre nuestro Señor sea glorificado cada vez que nosotros atendemos a la palabra y la ponemos en obra. Dios me los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Un abrazo, descansen.